My name is Carlos. I am one of the co-founders of Digitanimal. Everything started in 2015 because one of the co-founders, Rubén Blanco, he's the son of a farmer, livestock farmer in Ávila, and in 2014 they had 10 lost during the summer. Therefore, we decided to apply technology in order to try to mitigate these losses, and also in order to try to improve the quality of life of the farmer. Initially, we were focusing on the animal location. However, after a couple of years, we started also to deliver services related to the animal health and welfare. Currently, we have more than 4,000 customers. However, Miguel Ángel is one of our early adopters. We met in 2016, and for us is the perfect farmer, since he is following traditions, but also trying to improve and trying to innovate in livestock farming. Furthermore, he's a good friend. So please, Miguel Ángel, let's come. Os comento, soy Miguel Ángel Velasco y soy el responsable de Cumbres del Guadarrama. Cumbres del Guadarrama nace de un proyecto personal y de un sueño. De un sueño porque vengo de familia ganadera, una tradición de más de 100 años. Por motivos y al vivir en la España despoblada, pues como uno más tuve que marchar a Madrid, y después de unos cuantos años y de desarrollar mi empresa en Madrid, pues por fin pude cumplir el sueño y tener mi propia ganadería. La ganadería, pues bueno, siempre había tenido la idea de especializarme en vacuno mayor, en bueyes que ahora se están marchando, y ahora os voy a enlazar con cómo me vino muy bien conocer a Digitanimal. Mi día a día, como cualquier ganadero, con un pequeño hándicap. Yo me tenía que desplazar desde Madrid, aquí a la sierra, al Parque Natural del Guadarrama, y mi tiempo era muy limitado. El poder localizar mi ganado en más de 1.500 hectáreas del parque era casi misión imposible. Entonces estaba buscando pues exactamente algo que me pudiese ayudar a localizar mi ganado. Conozco a Digitanimal en 2015 en una feria en Salamanca y se me abre el cielo, ¿no? Al principio no estaba muy convencido de que el sistema pudiese funcionar, como colocando un localizador al animal. Podría localizarlo en todo momento desde mi equipo, y voilà, estupendo, funciona. Colocamos un dispositivo a casi 2.000 metros de altitud, y después de dejarle ahí 3 días vi como el dispositivo en el móvil seguía marcando la localización a la perfección. Y desde ahí pues nos unimos en matrimonio, y ya van para 6 años. A mí me ha ahorrado muchísimo tiempo. De hecho, si hemos llegado hasta aquí, en gran parte es por ese ahorro de tiempo. Es decir, he podido traducir, me ahorro más de un 50, un 60%, el poder localizar en todo momento y en mi dispositivo dónde están mis animales. The livestock farming sector has several challenges and issues. For instance, the aging of the farmers, also the relevance of traceability and animal welfare. No, all these aspects are very, very demanded by society, and from Digitanimal we are trying to also to provide a response, to provide a solution from IoT and digitalization to the sector. We decided to move forward using the same hardware that we are using to locate the animals. We are trying to grow the number of services, the number of products, in order to solve or to try to mitigate the effect of these problems, and always keeping in mind the targets, keeping in mind the European Green Deal, and keeping in mind the strategy from farm to fork. A couple of years ago, we were granted by the European Commission an instrument called Fast Track to Innovation. The objective of this project is to develop technologies in order to guarantee
animal welfare and traceability to the final consumers. Within the cattle chain project, our target is to define animal welfare indicators. In this way, and using data coming from the IoT, coming from the sensor, we are able to establish thresholds regarding these animal welfare indicators, and we are able to monitor animal welfare 24 hours and 365 days per year. The idea is to use the same technology, IoT, blockchain, and fiber cloud services to guarantee animal welfare. And finally, transmit all this trustable information to the final consumer. Due to the success of the product of Digitanimal in Spain, and also due to the demand in other regions of Europe, together with the request from the cattle chain project to deploy pilots in other countries within the European Union, we decided to integrate in our team. Let me introduce to Fanny. She's in charge of the French market and the French customers, and Christian, who is in charge of the UK and Ireland. Je m'appelle Fanny, enchantée. Je m'occupe du coup de toute la partie francophone, aussi bien au niveau commercial que service client chez Digitanimal depuis octobre. Du coup, voilà, on s'occupe à Digitanimal finalement de monitoriser, surveiller les animaux en élevage extensif. Et on a la chance aujourd'hui d'être accueillis par Miguel Ángel à la Sierra de Guadarrama, près de Madrid, qui nous accueille dans sa ferme avec ses animaux. Voilà, donc c'est une chance d'être ici. Donc voilà typiquement du coup les appareils que nous vendons. Donc ici vous avez le boîtier GPS, le collier qui s'adapte en fonction de la taille de l'animal et puis le contrepoids juste en dessous. Donc l'idée c'est d'avoir toutes les données GPS qui sont envoyées directement sur l'application Digitanimal. Vous pouvez configurer des alertes sur votre application et être informé du coup de l'activité de votre animal. Vous pouvez créer également des enclos virtuels et être informé grâce au collier GPS si l'animal entre ou sort de cet enclos. Il y a également une sonde de température qui vous permet de surveiller la température de l'animal. Et puis au niveau de son activité, du coup, vous pouvez savoir si un animal qui resterait par exemple immobile plusieurs heures ou à l'inverse un animal qui aurait une activité beaucoup plus intense. Vous êtes informé de tous les changements et de tout le comportement finalement de l'animal au quotidien grâce au GPS et à l'application Digitanimal. My name is Christian. Many of you would maybe already have heard me over the phone and recognize my voice, but now hopefully also recognize my face. So yeah, I'm very happy to be at Digitanimal, to work with you, with all the farmers, also with all kinds of customers we have, universities, nature organizations, etc. It's very interesting, yes, and I'm here to help you, to listen to you especially, and then together work towards what will be the ideal product for you as farmers. So yes, happy to have you. We're here at the farm of Miguel Ángel, a big friend of ours. It's to the northern part of Madrid. And we want to show you his extensive farm. We see oxes here. We also are among a very big ox who's called Balthazar. So we thought it would be a great moment to record a video and tell you more about what we're doing in general. As you know, we're all for you. We're doing the job for you as farmers, and what we would like to bring you is simply the functionality to find your animals whenever you want, to know whether they're healthy, whether they're in a good state, receive, for instance, alerts when they are sick, when animals are not moving, when their activity is less or higher during a day. So that's what we want to convey in the first place. And apart from that, what we think is very important is that we work together really with you. So also we would like to stress a project we do in Wales at the moment, together with a group of farmers, also funded.
And what we do in this project, we listen to farmers as well. We try to listen to farmers every month and hear about their wishes and how we could improve our service. And that's really, what we try to learn from on a monthly basis, and then try to develop our product. And also, to find recognition, especially because we want to serve the international world. We want to serve the UK and Ireland, and therefore we think it's important to connect with you. Yes, and that's why we're here today. So I hope you like the use of Digitanimal, and we would love to keep on working with you. And for whoever who might be interested, we'll get in touch with you soon. Te comento, el principal es muy básico. Es decir, yo le ponía al animal de comer y bueno, pues tenía que pues pensar que el animal estaba engordando. Lo que me ha permitido la báscula es el seguimiento de, sí, primero, si engorda, que eso se le da por hecho, pero cuánto está engordando o cómo me ha resultado que en una ocasión que el animal estaba enfermo, yo no me había dado cuenta, lo único que hacía era no comer, pero no estaba ganando peso, sino que perdía. Y a través de la báscula, pues lo pude detectar. Lo que me permite es toda la gestión del engorde y cuando no está engordando. Cuando hay un día que el animal, por una razón u otra, no ha puesto lo que yo estimo que debe ser necesario. Así es, no cada animal, sino el grupo de animales que tenemos engordando, cuál es la raza que está poniendo más peso que el resto. Al tener el bebedero dentro de la báscula, yo sé en todo momento si el animal ha entrado o no ha entrado y la ingesta que tiene de agua diaria, porque el peso que tiene al entrar en la báscula no es el mismo que al salir. Lógicamente se lleva unos cuantos litros de agua. Sí, indudablemente, en Cumbre del Guadarrama siempre nos preocupa mucho el bienestar animal. Y para mí el saber que en todo momento si el animal está bebiendo, si el animal está comiendo, si está poniendo los kilos o no está poniendo los kilos diarios, eso significa un bienestar seguro. Sí, aproveché junto con la báscula y la estructura de la báscula para colocar el cepillo. Yo digo el cepillo relajante, o como me dicen en muchos casos, extraen en el spa, ¿no? Como les da un bienestar, una tranquilidad bastante grande. El comentarte, bueno, mira, mis animales desde que nacen hasta que marchan, hasta el momento de que van al matadero, están controlados y en muy buen estado, para nosotros es fundamental. Mediante la tecnología de Digital Animal me lo permite, ¿no? GPS y luego pues el código QR, la tecnología blockchain que nos permite en todo momento saber cuál ha sido la trazabilidad del animal. Preocuparnos siempre nos va a preocupar. Ahora bien, sí creo que estamos teniendo los cimientos y estamos preparando para afrontarnos a esa PAC nueva que nos viene. En cuanto pues creo que fundamental va a ser el bienestar animal y todo. Los mapas de calor que me envías con los informes, lo que me permite era, incluso me lleva algunas sorpresas de dónde pasan más tiempo los animales. Es decir, pensando que el pasto pues era de peor calidad, me ha demostrado que no, que los animales pasan más tiempo en unos lugares que en otros. Incluso ver la propia rentabilidad de las fincas de distintos pastos que tengo alquilados, ¿no? De cómo me ha marcado una mayor rentabilidad siendo el pasto en principio para mí más pobre, con menos alimento para los animales. Sobre todo medir, lógicamente si el animal pasa más tiempo en estos pastos es que la calidad es mayor, no por la cantidad en ocasiones, sino esa calidad que invita a ver cómo el animal mejora la productividad. Una rentabilidad mayor. Bueno, poco a poco vamos evolucionando y lo que era simplemente el control a través de la aplicación de dónde estaban mis animales. El último paso que he dado con Digital Animal ha sido el cuaderno de campo, que me permite en todo momento el llevar la gestión de mi ganadería y las propias anotaciones sobre el propio momento de partos, control reproductivo, algo que tenía que hacer antes cuando llegaba a casa, inicialmente en los cuadernos cuadriculados, después en la hoja Excel. Hoy me permite en el mismo momento, en este cuaderno de campo, anotar cualquier incidencia en mi explotación. Bueno, el cuaderno también me está permitiendo no solo esta gestión, sino mirando el futuro y a través de justificar para la nueva PAC dónde han estado y en los recintos que han estado mis animales en todo momento, al poder unir tanto la aplicación de Digital Animal con el nuevo cuaderno, dónde han estado los animales en cada momento.
toda lo que es la tecnología lo queremos transmitir a nuestro cliente final, a esa persona que va a degustar nuestra carne, la carne de nuestro ganado, mediante el etiquetado. Va a ser fundamental el que el consumidor final pueda leer en la etiqueta y verificar toda la trazabilidad del animal, la vida que ha tenido desde ese nacimiento hasta ese momento en el que él está abriendo y va a degustar ese estupendo solomillo o chuletón. Va a poder ver en todo momento cuál ha sido la vida de ese animal. Nadie se lo va a tener que contar, él lo va a estar viendo. Con toda la pandemia que tenemos en este momento, lo que hemos hecho ha sido acelerar ese proceso. Es decir, he dejado lo que eran los cauces normales de la comercialización, es decir, la intermediación, lo que creo que hoy a la ganadería pues nos está llevando en muchos casos a tener que cerrar las explotaciones, a llegar directamente al cliente final, es decir, desde el campo a la mesa. ¿Qué hemos hecho? Pues desgraciadamente el COVID nos ha llevado a acelerar todo este proceso y el decir, bueno, lo tenemos que poner ya en este momento. Bien, por fin, después de todos estos años hemos puesto en marcha nuestra página web, donde el cliente final va a poder acceder y disfrutar de nuestros maravillosos productos y de nuestra carne.